Desde tiempos inmemorables, los gatos han sido considerados criaturas misteriosas y enigmáticas, con una conexión única con el mundo de lo oculto y lo sobrenatural. A lo largo de la historia, se les ha asociado con seres malévolos y con la capacidad de comunicarse con entidades de otros planos de existencia, donde su presencia se convierte en un símbolo de lo paranormal y lo inquietante. Esta historia que voy a contar pasó hace como un año en la Ciudad de México. Cambiaré los nombres de las personas por respeto a ellas y por lo sucedido. En ese tiempo yo vivía en una vecindad allá por Iztapalapa. Había como unos 20 cuartos de renta. En el cuarto número 18 vivía una mujer que se comportaba raro. Además, algunos vecinos siempre tenían problemas con ella por diferentes cosas. Se llamaba Blanca, pero nunca supimos sus apellidos. Tenía varios gatos que andaban sueltos por la vecindad y eso también molestaba a algunos renteros. Siempre entraban personas a verla a su cuarto, pero nunca supimos qué hacía ahí. Por lo mismo, se rumoraba en la vecindad que era una bruja, pero yo no lo podía asegurar. Un sábado por la mañana me pidió de favor que si podía recoger un encargo en una paquetería que estaba por ahí cerca. Me dio un billete de 500 pesos y le dije que en un rato se lo traería. La verdad no tenía mucho trato con ella, pero era sábado y no trabajaba, y ella lo sabía, por eso me pidió el encargo. Ese día tuve una discusión con dos señoras. El pleito fue porque el perro de una de ellas había mordido a uno de sus gatos y le arrancó un pedazo de oreja. Era un gato negro. Fue tan fuerte la discusión que todo el vecindario se enteró y la señora Blanca prefirió mudarse ese mismo día. Más tarde, cuando regresé, traía ya el encargo que me había hecho. Era una caja negra, no muy grande y tampoco pesaba. Me dispuse a entregársela. Cuando me enteré, por unos vecinos, lo que había pasado, fui a su cuarto a buscarla, pero ya no había nadie. No sabía qué hacer con aquel encargo. Como 2 días después apareció uno de los gatos de la señora Blanca. Era el gato negro que le faltaba un pedazo de oreja. Era un animal grande. Se escondía de los perros. No le hacía nada porque gruñía mucho y se subía a los techos. El gato se empezó a comportarse de una manera extraña. Empezó a rondar las casas de una de las señoras que se había peleado con su dueña. Y cuando la encontraba, la miraba fijamente y le gruñía muy feo. Hubo ocasiones que la quiso rasguñar, pero unos vecinos espantaban al gato. Durante las noches se podía maullar muy fuerte y miraba fijamente para dentro de la casa de esa doña por una ventana, como si quisiera meterse a atacarla. Así pasaron unos días. Como a los 3 días de que apareció el gato, la señora enfermó, aunque la llevaron al médico, no mejoraba. Nosotros, como sus vecinos, la ayudábamos en lo que necesitaba. Por más que se corría, ese animal no se alejaba de la casa. Una mañana, cuando fueron a visitarla, estaba el gato sobre ella. Parecía que le estaba robando el aliento. Y al revisar a la señora estaba muerta. Tenía una mueca extraña en su rostro. La miraba fijamente ese gato y de repente saltó por la ventana y desapareció. La hija que vivía con ella dijo que en la noche se escuchaba que tocaban la puerta. Solamente una vez abrió, pero no había nadie. En un costado de la casa estaba también un perro muerto, el mismo que había mordido al gato y le había arrancado la oreja. Después del sepelio, el gato desapareció y no lo volvimos a ver. Ya que pasaron los días, se empezó a caer en cuenta que tal vez doña Blanca sí era una bruja
y se había vengado de la señora. Como a las 2 semanas me encontré un amigo platicando y me dijo que iba a ver a la señora Blanca, pero yo le dije que ya no vivía en la vecindad. Me comentó que ya sabía, que ahora vivía en otra vecindad de una colonia cerca. Por cuestiones de trabajo, no pude ir a buscarla ese día. En la siguiente semana fui a buscarla. Cuando llegué, había un velorio. Pregunté por la señora Blanca. Me dijeron que ya no vivía ahí, que tenía como una semana que se había ido y no sabía dónde. Una persona me platicó que había pasado una cosa muy extraña. Me dijo que 3 personas discutieron con ella y que por eso decidió irse de ahí. A partir de ese día, un gato empezó a rondar la vecindad. Resulta que el señor al que estaban velando se quejó que el gato lo miraba fijamente y le causaba escalofríos. En una ocasión, que lo sintió cerca, le tiró una patada y aunque le dio al gato, este alcanzó a rasguñarlo. A partir de ese día se empezó a poner mal. Decía que el gato lo atormentaba en sus sueños y no se podía quitar la mirada de ese animal. Poco a poco, y por extraño que parezca, fue perdiendo la razón hasta quedar completamente loco. Luego, se colgó. Dejó una carta donde contaba que un gato negro lo espiaba por las noches, con una mirada muy pesada. El felino le susurraba cosas sobre el infierno. Ya no quise saber más. La verdad me puso nervioso lo que me platicaba. Y así comprobaba que la señora Blanca era una bruja. Salí de esa vecindad pensando qué haría con la caja. No me atrevería a abrirla porque tal vez podría caer algún hechizo. Ni tampoco a tirarla porque ¿qué pasaría si un día manda esa señora a recogerla y no la tengo? No me gustaría ver a ese gato negro rondando mi casa. Hola, ¿qué tal amigos? Pues hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy. Te recuerdo que estamos haciendo streams en Twitch los días lunes y jueves a las 8 de la noche. Si te gustaría apoyar a este proyecto, te invito a que me vayas a seguir a YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como El Universo del Terror. Me puedes apoyar con un like o con una calificación en Spotify para seguir continuando con estas historias. Si te gusta mucho, me podrías enviar alguna historia que tú tengas y la podemos contar en el siguiente capítulo. Si quieres un saludo también, te invito a que me mandes un mensaje a Instagram diciendo de dónde nos escuchas o de qué estado o de qué país. Y con mucho gusto enviaríamos un saludo en el siguiente capítulo. Te recuerdo que mi nombre es Mario Coronel y que tengas una excelente noche.